Ahora vamos a ver el comportamiento cuando sí efectivamente tengo refuerzo transversal. Y aquí vamos a ver algo importante. Si la grieta surge de manera inclinada, el refuerzo en realidad también debería ser inclinado, ¿sí? El refuerzo perfecto, el refuerzo óptimo debería ser también de manera inclinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente debe tratar de soportar los esfuerzos de tensión en la dirección en la que estos ocurren. Y sabemos que estos ocurren no necesariamente a 90 grados, sino que surgen en realidad a un cierto ángulo, que puede ser incluso hasta 45, incluso hasta más. Y vemos ahí el caso perfecto. Efectivamente el refuerzo no es perpendicular al eje longitudinal del elemento, como nosotros lo conocemos de manera real que ocurre en las estructuras, ¿sí? Ocurre de manera diferente. ¿Por qué ocurre de manera diferente? Porque lo tenemos de manera transversal, simple y sencillamente por razones constructivas. Colocarlo de esa manera que está ahí, ¿sí? Lo que es en verde, lo que es el refuerzo transversal, sería realmente muy difícil en obra. Tan difícil es que en realidad se coloca a 90 grados. No es la manera más eficiente, pero aún así vamos a requerir mayor cantidad de acero transversal para resistir la misma cantidad de lo que es cortante, ¿no? En la estructura de concreto. Pero vamos a ver aquí una teoría muy importante. La teoría que dijimos en 1899 que propusieron Ritter y Morch, aquí surge una de las bases y fundamentos muy importantes para saber cuánto va a resistir el refuerzo transversal por cortante. Aunque tiene ciertas bases lógicamente muy básicas, en realidad su simplicidad es lo que realmente les gusta mucho a los ingenieros. Es muy simple, se puede aplicar de manera muy óptima, se puede hacer de manera muy simple y en realidad así lo adopta ACI, así lo adopta en el C04. Vemos ahí finalmente que la grieta surge a un cierto ángulo beta, que en realidad vamos a suponer que eran 45 grados, y que lo que es el refuerzo está a un cierto ángulo alfa, igualmente va a ser perpendicular a lo que es la generación de la grieta, y después tenemos en la parte izquierda de su pantalla lo que sería el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver que las fuerzas horizontales, si yo hago lo que es el equilibrio de fuerzas horizontales, puede tener una ecuación donde yo puedo despejar finalmente cuál es el cortante resistente del refuerzo transversal. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero no fueron las únicas teorías, surgieron muchas más allá, ya hay bastantes, hay una teoría plástica, hay infinidad de teorías. Voy a mencionar unas de ellas porque son las bases de ciertos reglamentos, porque han sido adoptadas finalmente por un grupo de personas expertas en la materia, ¿no? Y estas fueron adoptadas por una serie de investigadores. Collins y Mitchell son investigadores canadienses que han propuesto una serie de teorías por muchos años, que han trabajado en concreto, no sé, por una serie de 40 años, y han propuesto varias teorías para el cortante en concreto. Una de esas teorías es la teoría del campo de compresión modificada, que ellos propusieron y que hicieron incluso válida para lo que es la norma AASHTO del RFD, para lo que sería finalmente lo que es la norma canadiense para estructuras de concreto, y que ahora vamos a ver de manera muy simple y directa. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es lo innovador de esta teoría? Nos dice finalmente de que ellos determinaron cuáles serían los niveles de esfuerzo en el concreto y en el acero después del surgimiento del agrietamiento, lo cual es muy difícil. Lo verificamos en las primeras diapositivas. Dijeron, efectivamente, una vez que surge el agrietamiento, la distribución de esfuerzos en el concreto cambia de manera radical. Por eso el comportamiento es muy difícil de entender. Y estos investigadores lo hicieron de forma muy simplificada y determinaron finalmente cuál es finalmente la distribución de esfuerzos de tensión y compresión, y en el acero de refuerzo y en el concreto, ¿sí? Para ello, lo más innovador que ellos propusieron es efectivamente decir, no, la grieta no surge a 45 grados, como les dije, la grieta va a surgir a un cierto ángulo, una variación muy grande, puede surgir desde 30 grados o puede ir hasta 60, o puede incluir incluso más. Y dijeron, finalmente, la resistencia del concreto también va a ser variable, ¿sí? No va a ser 0.16 raíz de F'C, que es la resistencia a tensión, sino que va a ser un factor gamma por la raíz de F'C. Puede variar. ¿Y qué va a variar eso? ¿Cuál es la variación? ¿Qué es lo importante? Pues esa variación va a ser función del ancho de la grieta E que tenemos ahí. Ahí vemos finalmente una parte de lo que es una estructura de concreto, donde surge una grieta por tensión diagonal. Vemos finalmente que hay unas fuerzas cortantes a ambos lados de lo que es la grieta, y que lo que va a ser la distribución de esfuerzos a tensión y a compresión va a depender de lo que es el ancho de la grieta. Lógicamente que entre mayor sea el ancho de la grieta, menor van a ser los esfuerzos que puede resistir a cortante el concreto. Entonces esa es la base, la teoría del campo, lo que es la teoría del campo de compresión de Collins y Mitchell, y que finalmente fue adoptada por las normas AASHTO del RFD y la norma canadiense. Bueno, y ahí vemos la reglamentación que existe actualmente. Se han propuesto infinidad de reglamentos. Podemos mencionar entre estos también lo que sería el Eurocódigo, que también tiene una forma diferente de hacer el diseño por cortante. Vemos qué tipo de teoría se basa para hacer el diseño por cortante. Analogía de la armadura, básicamente lo utiliza ACI,
el reglamento e incluso su versión del 2008, que aunque sea del 2008 sigue siendo la misma teoría desde 1962. NTC 04 pues también es adoptaron el mismo procedimiento prácticamente, tenemos una influencia muy grande con respecto a Estados Unidos, lógica, adoptamos prácticamente mucho de lo que se tiene que ver con el diseño por estructuras de concreto de los americanos, pero también hay otra teoría, incluso en Estados Unidos, que es diferente a esta analogía de la armadura. La teoría del campo de compresión que acabamos de ver fue propuesta en National RFD desde el 2005 o incluso en el código canadiense. Vamos entonces a ver de manera muy breve cuáles son esas fórmulas y ecuaciones que nosotros podemos determinar lo que es la resistencia del concreto única y exclusivamente, ¿no? Surge desde 1962 el comité de ACI empieza a proponer finalmente una serie de ecuaciones que es la que utilizamos hasta nuestros días. Nos dice finalmente la resistencia que puede resistir solamente el concreto sin refuerzo transversal es aquel en el cual surge la primera grieta importante por tensión diagonal, que básicamente cubre todo el peralte de la sección. Nos dice finalmente, ¿cuál es esa resistencia? Finalmente la resistencia es al surgimiento de la primera grieta importante. En realidad la estructura de concreto sin refuerzo transversal puede resistir más allá de la primera grieta por tensión diagonal. Sin embargo, debido a que la teoría es muy vaga y además de que experimentalmente se ha comprobado que incluso una misma sección con las mismas propiedades, con las mismas dimensiones, tiene diferentes resistencias a cortante. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y sencillamente por los esfuerzos que cambian al surgimiento de la grieta. Y debido a que el concreto no es homogéneo, no es una estructura, no es un elemento, no es un material que sea homogéneo, es un material que es básicamente heterogéneo. Entonces el surgimiento de las grietas es lógicamente un patrón que puede ser aleatorio. Entonces, en base a esto se dice, bueno, no vamos a ponernos a pensar si efectivamente el concreto resiste más allá de la primera grieta por tensión diagonal. Como cota inferior proponemos al surgimiento de la primera grieta y si resiste más allá, pues qué bueno. Si resiste menos, pues lógicamente ahí tengo la cota inferior. Nos dice el concreto puede resistir 0.16 raíz de F'C. En realidad esa es la teoría básica de lo que es la parte fundamental. La otra parte, el segundo término que tenemos ahí, es una parte que se hizo experimentación en los años 1962 por parte de Moe, que dijo, bueno, efectivamente hay una parte que dice que cuando lo que es la fuerza de tensión en el acero longitudinal empieza a aumentar, la fuerza cortante resistente comienza a disminuir. Y eso es lo que es la segunda parte, lo que toma en cuenta, ¿no? Esa disminución que se vio experimentalmente se hizo evidente mediante este segundo término. También existe una fuerza cortante del concreto máxima que se puede proponer, que se ha habido de manera experimental hasta 0.29 raíz de F'C BW por D. En lo que es las normas técnicas complementarias, existe una versión muy similar. Vemos ahí que efectivamente tenemos que ese es proporcional a la cantidad de acero, que toma en cuenta más o menos ese mismo criterio, esa fórmula, y vemos que si efectivamente nosotros arreglamos de manera diferente, prácticamente tenemos una fórmula muy parecida a lo que es la parte superior, ¿no? Salvedad que no tenemos ahí en cuenta directamente lo que es el cortante último, lo que es el momento último y lo que es el peralte efectivo de manera directa. Pero igualmente nos dice es proporcional a la cantidad de acero longitudinal de lo que es la estructura de concreto reforzado. Y depende de si efectivamente tengo una gran cantidad de acero, ¿sí? Entonces debo delimitar el cortante resistente del concreto hasta un valor de 0.16 F asterisco C, que es la base y el fundamento básico de la resistencia a tensión del concreto, o a cortante si usted lo quiere ver así. Bueno, en la primera parte analizamos el comportamiento de forma general, y ahora estamos analizando finalmente cuántos serían valores numéricos, en valores ya cuantitativos, el cortante resistente de lo que sería el refuerzo transversal. Y vemos ahí finalmente, si nosotros hacemos equilibrio de suma de esfuerzos horizontales y hacemos las proyecciones de las fuerzas, lo que es la fuerza de lo que es la dirección de la línea verde, venía siendo lo que es el refuerzo transversal, la otra dirección que dice CD viene siendo un puntal de concreto, es lo que fuera el concreto que resiste a compresión entre dos grietas consecutivas. ¿Qué es lo que finalmente hacemos? Proyectamos esas fuerzas finalmente en el eje horizontal y determinamos finalmente que el cortante que resiste el refuerzo transversal viene dado por esa fórmula que vemos ahí. Alfa viene siendo el ángulo que forma el refuerzo transversal con el eje longitudinal del elemento. Y beta viene siendo el ángulo de la grieta con respecto al eje longitudinal. Si suponemos que beta es igual a 45 grados, que nosotros así lo determinamos de manera con un comportamiento del tipo elástico,
y que suponemos que, vamos a suponer que fuera de manera conservadora cierto, entonces finalmente la ecuación se simplifica de esa forma. Todavía podemos simplificarla mucho más para verlo cómo sucede en realidad en el reglamento, cómo realmente está en el reglamento mediante estribos perpendiculares al eje longitudinal del elemento, y cuando finalmente Z, que viene siendo el brazo de palanca entre las fuerzas de tensión y compresión del concreto, podemos aproximadamente de manera muy burda hacerla igual a lo que es el peralte efectivo de la sección. Y tenemos la fórmula básica en la cual se basa ACI y las notas técnicas complementarias cuando tenemos estribos cerrados, estribos de 2 ramas o estribos de cualquier número de ramas, los cuales son perpendiculares al eje longitudinal del elemento a una cierta separación S, el área de aceros A, S, B y L. Y suponemos que efectivamente el acero transversal va a fluir. Y esa es una de las bases y fundamentos, lo que es el diseño por concreto. El acero de refuerzo debe de fluir. ¿Para qué? Para darle mayor utilidad, capacidad de que nosotros podamos ver si efectivamente la estructura está, en realidad, a tener un esfuerzo mayor a la cual nosotros supusimos que le íbamos a dar, ¿no? Y finalmente llegamos a esta conclusión básica y fundamental, que es prácticamente de todos los reglamentos. La resistencia nominal a cortante de cualquier elemento va a ser la sumatoria de la resistencia de cortante del concreto trabajando por sí solo, más la resistencia por cortante del elemento trabajando solamente el acero transversal. No tiene una base teórica, ya no se sabe que trabaja bien así, que realmente no es el comportamiento ideal, es mucho más complejo. No quiere decir que el concreto trabaja de por sí solo durante una cierta etapa y después toma completamente el refuerzo transversal todo, ¿no? Sino que es mucho más complejo, pero así ha funcionado muy bien. Así se ha visto que el cortante nominal de estructuras de concreto reforzadas con acero transversal tiene ese cortante nominal. Y así lo vemos en las normas y reglamentos, básicamente, ¿no? Y si dan resultados del lado conservador. Bueno, la teoría de campo de compresión modificada de Colson-Mitchell trabaja de manera un poquito diferente. Dijimos efectivamente que el cortante nominal va a ser función de 3 variables diferentes. La que resiste el concreto, la que resiste lo que es el refuerzo transversal, incluso la que resiste la estructura de concreto preesforzada, si es que existe. Si no existe, si está preesforzada, pues no va a resistir el último, que es el BP. Entonces dijimos, lo que resiste el concreto no va a ser 0.16 F'C, sino un factor gamma, y ese factor gamma va a ser dependiente de lo que es la deformación unitaria del acero longitudinal. A partir de eso obtengo cuánto vale gamma. Gamma no vale 0.16, gamma puede valer 0.10, 0.12, 0.08, puede valer tanto como 0.20. Va a depender del ancho de las grietas, del ángulo que tenga lo que es la grieta por tensión diagonal. ¿Y qué ángulo va a formar? Tampoco lo sé. Se no va a formar 45 grados, como lo dijo ACI, como lo dijo NTC. ¿Cuánto va a valer? Pues va a depender también del acero longitudinal, que ahí tengo la fórmula para calcularlo. ¿Cómo se calcula esa fórmula? Es simple y sencillamente estática, ¿sí? Estamos aplicando la simple estática para calcular cuánto vale la deformación unitaria en ese punto. Todos los elementos mecánicos que pueden actuar ahí, momento, fuerza axial, NU, cortante, BU, incluso la fuerza del preesfuerzo, ¿sí? Todo eso se toma en cuenta para calcular cuál es la deformación. Es una suposición, una predicción, vamos a suponer. Hay que predecirlo de manera tentativa para saber efectivamente cuánto vale beta y cuánto vale gamma. Todo lo que se supone aquí es determinar cuánto vale gamma y cuánto vale beta. Es lo nuevo, es lo innovador, vamos a poner este método, este procedimiento. Y dijimos también una parte importante que hay que hacer, que lo deja de manera muy libre, lo que son los reglamentos anteriores, es revisar que el acero longitudinal efectivamente tenga el área recomendada, el área mínima necesaria para soportar ese incremento de fuerza que sucede debido a la grieta por tensión diagonal. ¿Y cómo lo hago? También por estática, básicamente. El momento último me genera también una fuerza de tensión, la carga axial me genera una fuerza de tensión en el acero longitudinal, lo que es el cortante también va a generar una fuerza de tensión más la fuerza de preesfuerzo, ¿no? Todo eso en conjunto, vamos a revisarlo así. El área de acero por tensión es suficiente no solamente del acero normal, sino del acero preesforzado también. Si eso sucede, entonces está bien mi diseño. Si no, tengo que aumentar la cantidad de acero longitudinal. Entonces vemos dos procedimientos diferentes. El diseño por cortante no es solamente proponer acero transversal, sino proponer también acero longitudinal. Bueno, ¿y en qué partes nosotros vamos a analizar en realidad? ¿Qué partes son las fundamentales? ¿Qué partes yo requiero analizar? Pues resulta que en realidad dijimos cercanos a los apoyos. ¿Por qué? Porque ahí surge el cortante mayor. Sabemos de antemano eso. Pero en realidad ahí no vamos a analizar. Simple y sencillamente, ¿por qué no? Porque la fuerza de compresión del apoyo hace que no se abra la grieta por tensión diagonal.
Ahí no vamos a revisar. ¿Dónde vamos a revisar entonces? Ahí no se va a surgir la grieta. Se ha visto experimentalmente que la grieta empieza a surgir no en el apoyo, sino a cierta distancia al peralte efectivo. Siempre y cuando el apoyo esté a compresión, como el primer caso, que es un caso de una viga simplemente apoyada. Vemos en la parte de abajo que tenemos un sistema continuo de vigas columnas que también surge ahí la grieta por tensión diagonal a un peralte efectivo a cada uno de los lados de la viga. Pero si yo tengo en la parte inferior derecha, por ejemplo, un caso que tenga una fuerza concentrada a una distancia menor de D, ¿sí?, de un peralte efectivo, quiere decir que efectivamente yo debo de analizar mi sección crítica al paño del apoyo, ¿sí?, no a un peralte efectivo del paño del apoyo, sino al paño del apoyo en realidad. E igual sucede si yo tengo una serie de cargas concentradas y tengo que el elemento está sometido a tensión. En ese caso también debo de revisar mi sección crítica cortante, va a estar efectivamente también al paño del apoyo. Bueno, otras consideraciones adicionales además de esto, o sea, solamente es una pequeña revisión, no quiere decir que es todo lo que vamos a ver acerca de cortante, va a haber mucha más clase acerca de esto. Sin embargo, podemos hacer una conclusión acerca de todo esto. Y vamos a ver que, dijimos, había más de 27 ecuaciones, no vimos las 27 o cerca de 30 ecuaciones que se deben de ver por cortante, por ACI ni por las normas técnicas complementarias. No quiere decir que estos sean todas, ¿no? Quiere decir que hay muchas más. ¿Y cuáles son estas más? Por ejemplo, en aquellas, las que se proponen para concreto preesforzado, hay otras fórmulas adicionales. Las que se proponen, por ejemplo, para cortante, cuando el elemento está sometido a tensión, es otra más adicional. Y otra más adicional cuando se diseña por compresión, cuando el elemento está sometido a cortante. Cuando el elemento está sometido a cortante y a compresión al mismo tiempo. Son diferentes fórmulas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, a tensión lo que pasa es que la grieta se abre más rápidamente. Y lógicamente yo debo de disminuir lo que es el cortante resistente. A compresión sucede lo contrario. La compresión en lo que es una columna, por ejemplo, lo que hace es tratar de que la grieta por tensión no se abra tan rápidamente y puede resistir todavía más cortante en esos casos. Finalmente nos dice también que lo que se hace es limitar la cantidad de acero, de lo que toma el acero transversal a cortante hasta un valor que puede ser 0.64 raíz de F'(C). ¿Por qué lo limito tanto? Simple y sencillamente para asegurar que siempre haya una fluencia del acero de refuerzo. Sabemos que la fluencia va a provocar que efectivamente yo tenga, que el acero tenga una gran ductilidad. Por lo menos ya verificamos, incluso ya experimentalmente se ha verificado que es una falla del tipo no dúctil. A pesar de que va a fluir el acero transversal, sí va a fluir, pero no va a ser tan dúctil como el acero longitudinal. Finalmente también se va a limitar lo que es el FY del acero de refuerzo transversal, el esfuerzo de fluencia, hasta un valor no mayor de 420. ¿Por qué? Porque eso se ha visto experimentalmente que limita el ancho de la grieta. Lo que hacemos también no solamente es tratar de que sea dúctil el elemento, sino de limitar el ancho y la propagación de la grieta por tensión diagonal. Vamos a ver las normas ACI y NTC proponen un área de acero mínima por cortante. Esa área de acero mínima lo que trata de hacer es que el elemento sea más dúctil, se comporte más dúctil de manera general, no solamente a cortante, sino por flexión y por todos los elementos mecánicos. ¿Cuándo se propone eso? Cuando el cortante último es mayor que la mitad al menos del cortante resistente por el concreto. En esos casos se debe proponer un área de acero mínima. Se va a limitar también la separación. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que yo calcule una separación mayor a D medios, porque así me lo va a dar lo que es el cortante último, yo voy a proponer una separación que no sea mayor a D medios. ¿Por qué? Porque se ha visto de esa manera que toda grieta por tensión diagonal que surja, no una, sino todas las grietas por tensión diagonal que surjan, debe tener por lo menos una barra de refuerzo transversal. ¿Sí? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos finales que tenemos aquí de cuál es la propuesta en casos muy particulares. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte, lo que sería un túnel, la parte superior del túnel tenemos una viga de acero que tiene diferentes tipos de estribos, un tipo de estribo, pero a una cierta separación. Vemos que la separación del medio es mucho mayor, 60 centímetros, lo que es la separación a los extremos es menor, como se debería hacer, porque es el cortante mayor a 30 centímetros. En la parte inferior tenemos el mismo tipo de viga, pero ahora tenemos un puntal de sección variable, ¿sí? Ahí, en ese caso, tenemos que los estribos prácticamente son de tipo constante en toda su longitud. Y tenemos incluso ahí una viga donde tenemos un tipo de refuerzo transversal muy típico, ¿no? Ese tipo de refuerzo transversal es de dos ramas cerrado, prácticamente.
Tenemos ahí las columnas tienen un tipo de refuerzo de tipo espiral que es mucho más eficiente para confinar, para darle la cierta ductilidad que se requiere, ¿no? Mucho más eficiente para darle ductilidad, para darle confinamiento a lo que es el núcleo. Otros tipos de configuraciones importantes, tenemos ahí una viga con varios tipos de ramas. Cada una de las partes verticales del refuerzo transversal se conocen como ramas. Son las que efectivamente van a soportar el cortante. Esto quiere decir que si surge una grieta por tensión diagonal, el elemento que vemos a la izquierda, los que van a resistir el cortante simple y sencillamente van a ser las ramas verticales, los elementos verticales y no los horizontales en realidad. Entonces tendremos que efectivamente debemos de considerar 4 varillas en ese caso, mientras que del lado de la izquierda solamente serán 2, porque tienen 2 del tipo vertical. Tenemos también que pueden surgir tipos de espirales, como lo que vemos ahí, una columna circular, ¿sí? Como ya habíamos visto, del tipo espiral. Vamos a hacer las conclusiones. Se han propuesto no solamente un método, 2 o 3. Se han adoptado por los reglamentos 2 métodos en realidad, o ha habido como 3 o 4 si tomamos en cuenta en Europa, si tomamos en cuenta en Alemania y en Inglaterra, pero en realidad son 2 lo que vimos ahí. En realidad la mayoría de los métodos carece de fundamentos teóricos. Les hace falta todavía desarrollar una teoría que los sustente. Vemos que ha habido propuestas de unificación, sí los ha habido. Lo que es la teoría del campo modificado de Collins y Mitchell es una teoría de unificación que trata de reducir el número de ecuaciones desde 27 a unas 5 o 6, pero ha fallado en realidad. No se ha adoptado de manera genérica por todos y cada uno de los reglamentos. No es la única teoría, ha habido otras teorías basadas en plasticidad, las cuales han tratado de unificar la teoría de cortante de estructuras de concreto preesforzado. También está ahí, se quedó en teoría. ¿Y por qué se quedó ahí? Simple y sencillamente porque incluso existen ciertas clases de publicaciones que han dicho que estas teorías pueden surgir, que van a ser hasta cierto punto fallan porque pueden ser conservadores en unos casos o pueden ser faltos de resistencia en otros. Entonces, en general, todavía nos falta mucho más que estudiar en este campo del desarrollo por cortante. ¿Sí? Bueno, muchas gracias con eso.